La muerte acecha en el norte de la provincia de Burgos. Allí, el fantasma de la guerra civil aún sigue latiendo bajo la tierra, en hondonadas y en recovecos de casas. Aunque la contienda terminó hace casi 8 décadas, aún miles de bombas aguardan en silencio con su mortífera carga intacta. Y hoy en día no es raro que aparezcan o bien en los tejados, o bien en algún almacén, o bien en alguna bodega. La guerra química en España fue de forma muy escasa. Pues tenemos que hablar de esta granada artesanal, que es una granada que está hecha con una bola de lámpara. A pesar de su aspecto de óxido y herrumbre, mantienen carga explosiva y pueden explosionar. Las famosas bombas de aviación alemanas que se lanzaron en concreto contra Guernica, aproximadamente con artefactos procedentes de ingenios militares en torno a 10.000. ¿Fallaron? No. Hoy en día pueden acertar para lo que fueron diseñadas, que fue para matar. ¿Mito o realidad? ¿Qué es la hipnosis? La mente humana es sin duda un gran misterio. A pesar de los estudios realizados, conocer y controlar su funcionamiento parece una misión casi imposible. Aún así, los hipnotistas parecen tener la capacidad de manipularla y controlarla. ¿Qué hay de cierto en las teorías sobre la hipnosis? Nos autohipnotizamos muchas veces. Lo que pasa es que no somos conscientes y en ningún momento pierde la voluntad ni la conciencia. Te separas de las situaciones externas para conseguir profundizar más en aquello que nos interesa. El ser humano solo cambia sus hábitos cuando de ello recibe un beneficio. Esa idea se va haciendo más fuerte y tu cuerpo reacciona de forma natural. Los espectáculos han mantenido la hipnosis viva durante mucho tiempo. Martin Luther King dijo que una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Eso es la guerra, el fin del alma. Hace exactamente 80 años, España vivía el primer invierno de la guerra civil. Noches largas y días cortos en los que el silencio era roto por el ruido de las armas. Durante 3 largos años, la artillería, la aviación, los fusiles o las granadas fueron las protagonistas de la vida de todo un país. Actualmente, es imposible conocer la cantidad de munición empleada durante la guerra civil. Se calcula que solamente en el bombardeo de Guernica fueron 30.000 kilos de explosivos. Tal fue la magnitud del conflicto que 8 décadas después de su finalización, miles de artefactos permanecen escondidos y desaparecidos por toda la geografía española. Eso sí, con su espíritu aún intacto. TEDx, EDX y GEDEX. ¿Qué son estas abreviaturas? TEDx es el técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, el EDX es el equipo mínimo de trabajo y el GEDEX sería el elemento orgánico de la distribución territorial del SEDES, que es el Servicio de Desactivación de Explosivos. Nosotros lo primero que somos es guardias civiles, gente que tiene una cierta veteranía dentro del cuerpo. Tras una preparación técnica salimos con una titulación y ahí ya pues nos distribuimos en los diferentes grupos de desactivación a lo largo del territorio nacional. ¿En algún momento esa formación está concluida? La mía de hoy ha finalizado hace 3 minutos, es decir, es algo que es continuo. En Castilla y León tenemos 3 grupos, en León, en Valladolid y en Burgos, pero son grupos interrelacionados. ¿Cuáles son vuestras misiones exactamente? Todo lo que aparezca raro, ahí van a estar seguramente los TEDx. Nuestra misión fundamental es la desactivación de cualquier tipo de artefacto explosivo o que tenga en su interior algún agresivo de naturaleza nuclear, radiológica, bacteriológica o química.
Aquí en Burgos, ¿cuándo se establece el grupo? El 14 de octubre de 1984, pero anteriormente ya había especialistas desarrollando la labor. ¿Son muchas las intervenciones que se han realizado? Aproximadamente con artefactos procedentes de ingenios militares en torno a 10.000, y en el ámbito terrorista pues también ha habido unas cuantas, más de 30. Uno de cada 2 artefactos descubiertos en Castilla y León aparece en la provincia de Burgos. Es aquí donde la huella oculta de la guerra civil sigue con su carga mortífera activa, esperando el momento de salir a la luz. La muerte permanece aletargada en forma de proyectiles o granadas que fueron lanzados, pero que nunca llegaron a explotar. Respecto a un conflicto como la guerra civil, ¿en qué zonas de Burgos se localizan más artefactos? La guerra civil en Burgos fue una guerra amplia. Fue desde el 36 hasta agosto del 37, fueron frentes muy estabilizados. Desde la zona de Villasana de Mena, que es el límite con Vizcaya, hasta Palencia, en concreto hasta la zona de Brañoseras. En la zona sur llegaría hasta prácticamente Madrid, en concreto hasta Somosierra. Pero el GEDEX de Burgos tenemos la provincia de Soria, los límites con lo que fue el conflicto en Guadalajara. También nos limitamos a la zona norte de Logroño, de La Rioja. Y los artefactos no solo tenemos que ceñirlos a la guerra civil, estamos hablando de todos los conflictos prácticamente que ha habido desde que se empezó a introducir la pólvora en el interior de las municiones. ¿Estos proyectiles que localizáis aparecen siempre al aire libre? Al aire libre aparecen los que se dispararon o se lanzaron en su día. Sin embargo, el combatiente, muchas de ellas se las llevaron a su casa. Y hoy en día no es raro que aparezcan o bien en los tejados, o bien en algún almacén, o bien en alguna bodega. ¿Se puede conocer cuándo fueron fabricados, cuándo fueron lanzados? Durante la Guerra Civil hubo varios momentos. Los primeros momentos fueron unos momentos de incertidumbre. El país no estaba preparado para una guerra y tenía lo que tenía y el resto lo tenía que comprar. Aprovecharon todo lo que tenían. Primero lo que había en los almacenes y después lo que venía fabricado de forma artesanal y casera. Después se hizo acopio de municiones de los países cercanos hasta que se firmó el Tratado de No Proliferación de Armas y de no venta de armas a España. Municiones de la Primera Guerra Mundial aparecen en los frentes de guerra, como por ejemplo la Vivier Basir, que es una granada de la Primera Guerra Mundial. La granada de disco alemana es una granada de la Primera Guerra Mundial. Son granadas que aparecen en el conflicto. En cuanto a las artesanales, pues tenemos que hablar de esta granada artesanal, que es una granada que está hecha con una bola de lámpara. Obviamente, cuando se hacen las compras y cuando llegan barcos a los diferentes puertos españoles, vamos viendo una evolución de las armas y ya vemos granadas de mano, que esto podríamos decirlo también con los proyectiles, evolucionadas. En este caso, granadas de mano polacas, fabricadas en el año 33. El sargento Carlos Chamorro está al frente del grupo de especialistas en desactivación de artefactos explosivos de la Guardia Civil de Burgos. Ellos son quienes mejor conocen la crueldad del conflicto y el peligro de las armas utilizadas. Son personas que viven aún entre 1936 y 1939. ¿Qué tipo de armas se emplearon en la guerra civil? ¿Tantas como se cree? No, alguna más. La documentación es muy dispersa. Intentar decir qué es lo que se empleó en concreto es prácticamente imposible. Nuestra guerra fue una guerra con material reglamentario, pero también se utilizó muchísimo material casero. Podemos hablar de millones de elementos individuales. Por hacernos un ejemplo, en granadas de mano, más de 100 modelos diferentes. ¿Ese armamento era tanto nacional como importado? Las compras fueron en muy diversos países y sobre todo también se fabricaron en muy diversos lugares. Tenemos que tener en cuenta que son dos bandos beligerantes que están comprando
lo que se puede, en el lugar que se puede y sobre todo en el mercado negro. Había un tratado en el cual ningún país podía proporcionar armamento. La Unión Soviética vendió a la República, Francia, Inglaterra también vendió parte de material a la República con muchas limitaciones. Y después las aportaciones de Alemania e Italia, que esas fueron sin ningún tipo de consideración. Estaban interviniendo incluso con fuerzas. A la izquierda tenemos algo muy relacionado con la intervención extranjera, las famosas bombas de aviación alemanas que se lanzaron en concreto contra Guernica. Tenemos una SC-50, una SC-10 y una bomba de 1 kilo incendiaria. ¿Qué poder destructor podía tener un elemento como este? El poder destructor de las municiones está siempre muy relacionado con el explosivo y con el medio en el que se lanza. No es lo mismo lanzar una bomba de 250 kilos en mitad de una población que lanzarla al aire libre, porque los efectos que producen las explosiones son totalmente diferentes y además por el tema de las proyecciones de los propios elementos con los que estaban construidos las bombas en este caso. ¿Qué calidad tenía el armamento que se empleó en la guerra civil? El que compramos al extranjero era de mucha calidad, pero la industria nacional hacía un armamento magnífico. De hecho, el armamento español es un buen armamento. Lo ha sido siempre y no iba a ser menos aunque fuera en época de guerra. Granadas de mano, botellas inflamables, cócteles Molotov, minas. Las potencias extranjeras vieron en el conflicto fratricida de España una oportunidad de oro para poder probar las armas que protagonizarían la Segunda Guerra Mundial. Carlos, ¿con qué materiales se hacían este tipo de armas? Dependía muy mucho del tipo de munición o de armamento que se estaba pretendiendo fabricar. Todo van a ser elementos fundamentalmente metálicos, desde el aluminio, el bronce, el hierro, el acero. Una bomba estándar, por decirlo de alguna manera, porque realmente no todas las bombas funcionan igual y no todas las granadas funcionan igual. Va a depender muy mucho del tipo del material de que se trate y sobre todo de los países de fabricación. Pero básicamente va a necesitar un elemento de disparo, le vamos a denominar espoleta, que es la que va a hacer que el tren de fuego funcione. Una carga explosiva y un contenedor, es el proyectil. Estamos hablando entonces de que es un armamento relativamente complejo. Es compleja hasta la jabalina. Las municiones son muy complejas y ha tenido una evolución muy importante a lo largo de los siglos desde el bolaño de piedra. ¿Requiere un trabajo previo cuando vosotros salís a la calle? Requiere un conocimiento exhaustivo de las municiones, que no quiere decir que sea un conocimiento total. En muchas ocasiones nos encontramos con que aparece algún tipo de munición que no lo conocemos. Una intervención al final para dar un resultado, que es la destrucción del material que hemos encontrado. Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones estas municiones están en casas y no podemos estar destruyendo las municiones en casas, tenemos que trasladarlas. Aquí tenemos alguna de esas municiones que, aunque todas parezcan iguales, realmente no lo son. Pequeñas diferencias muy importantes a la hora de trabajar con este tipo de material que es extremadamente peligroso. Una granada para mortero sistema Valero de 81 milímetros, modelo reformado con espoleta Silvia. Podemos ver la espoleta de deformación, el percutor, el pistón, el multiplicador y la carga multiplicadora. Y por supuesto la carga explosiva. Estamos entendiendo que en todas las municiones la espoleta va adelante. Si vemos las granadas que tenemos a continuación, carece de esta espoleta Silvia, lleva un sistema
anterior que no nos va a suponer ningún tipo de distorsión a la hora del funcionamiento, porque la espoleta va a ir en el interior. En el momento que tenga un impacto, va a producir la explosión. No existe un solo material que sea igual a otro y no hay ningún material que no vaya a producir una consecuencia bastante grave. En 1925 se aprobó el Acuerdo de Ginebra, ratificado por España en 1929. En él se prohibía el uso de armas químicas y biológicas. Guernica, Brunete, el Alcázar o Zaragoza han pasado a la historia como algunas de las grandes batallas de la Guerra Civil. Pero en el norte de Burgos se produjo uno de los enfrentamientos más secretos, sorprendentes y desconocidos de todo el conflicto. Carlos, dentro de todo vuestro trabajo, también a veces os encontráis con cosas que no esperáis. Generalmente nos solemos encontrar con cosas que no nos esperamos. Hay que rescatar todos los conocimientos que se tienen e intentar solventar el problema. Armas químicas en la guerra civil, ¿mito o realidad? Mitad mito, mitad realidad. La guerra química en España fue de forma muy escasa. Hay una referencia en el Alto del León al disparo con munición química por parte de la aviación. Hay algo sobre lanzamiento en el Alcázar de Toledo. Y la referencia al Bacillero de Lebricia, donde se hicieron 200 disparos de artillería. El empleo fue claramente una acción de guerra premeditada. Se dejó pasar, quedó en un simple hecho de una zona determinada. Encima de la mesa tenemos una máscara de la época, es una máscara Fatra, checa. ¿Era mortal? Sí que hubo un momento en el cual hubo bastantes heridos. Entre que era una zona muy amplia y que los disparos no fueron muy concentrados, los efectos tampoco fueron fuertes. Sagardía y su gente, que eran los que estaban en esa zona del frente, sufrieron los efectos. Sagardía estuvo varios días en el hospital de Vitoria siendo atendido. Armas químicas, tecnología punta, conceptos de los que nos separan 80 años. En torno a la guerra civil se creó una industria de muerte y destrucción. A simple vista esto puede parecer un vulgar pedazo de metal mellado por el paso del tiempo, pero en realidad lo que sostengo en mis manos es la clave de la guerra. El símbolo del miedo y del terror. Desactivar y documentar. El trabajo de los hombres que bailan con la muerte sirve para que historiadores e investigadores puedan saber más sobre lo que pasó durante los 987 días que duró la guerra. Aquel armamento no siempre funcionaba y 1 de cada 5 artefactos no llegaban a explotar. Aquellos errores salvaron vidas. Irónicamente, ahora las ponen en riesgo. ¿Por qué fallaban los proyectiles? Las municiones de buena manufactura, bien hechas en fábrica, solían tener un fallo de en torno al 20 al 30%. Las artesanales, obviamente, tienen que tener muchos más fallos. ¿Fallaron? No. Hoy en día pueden acertar para lo que fueron diseñadas, que fue para matar, pueden funcionar perfectamente. Puede que alguno de los mecanismos que esas municiones tienen para que funcionaran en su momento fallaran, pero hoy en día no fallan. Y cualquier manipulación que nosotros hagamos en el lugar donde se encuentran pueden hacer que aquello para lo que se diseñaron hace 80, 100, 200, 300 años, hoy en día funcione. Y seamos nosotros los pagaderos de aquellos males para los que fueron creados. Es decir, que lo que falla es el mecanismo, no el contenido. Yo no tengo el conocimiento para decir por qué ha fallado una munición determinada. Hay municiones que fallaban por una determinada construcción que se sabía y se solucionó. Pero ¿sabemos realmente qué munición era? ¿Era de aquella partida que falló en aquel caso concreto? Una carga puede mantenerse latente, todo eso y más. Hemos sacado artefactos explosivos de debajo del agua, los hemos sacado de bodegas, los hemos sacado enterrados. De unas 10.000 intervenciones, que yo tenga constancia, solo han fallado 3.
Desde los años 80, 40 años después del final del conflicto, el GEDEX de Burgos ha desactivado más de 9.000 artefactos de la Guerra Civil Española. Todos diferentes, únicos y pensados para causar el mayor daño posible. Objetos de un solo y letal uso que no cumplieron su misión. Una huella oculta de la guerra que hace que aquella contienda aún siga viva. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando aparece un artefacto? Lo mejor que se puede hacer es no hacer nada. Este tipo de objetos o munición son especialmente sensibles. A pesar de su aspecto de óxido y herrumbre, mantienen carga explosiva y pueden explosionar. No se debe tocar, manipular ni mover nada. Ante el hallazgo de una munición, un artefacto como este, debemos avisar al 112 Emergencias o al 062 de la Guardia Civil. Este material no se puede coleccionar y no se puede comerciar con él. Está tajantemente prohibido. Estamos una persona que es de la oficina de comunicación, otra persona que es el que dirige a la tercera persona, que es el robot. El único que tenemos en España de este modelo que está diseñada para trabajar tanto en ambiente con explosivos o con agresivos de naturaleza nuclear, radiológica, bacteriológica y química. Son los que normalmente solemos utilizar para podernos acercar sin gran riesgo ante los artefactos de todo tipo de naturaleza. Los artefactos no se recupera ninguno, se destruyen todos cuando contienen sus mecanismos para su funcionamiento. Si nos encontramos una munición que carece de carga explosiva o que carece de los elementos que los hacen peligrosos, lo que hacemos es siempre ponerlos a disposición judicial. Y una vez que se ha finalizado el proceso sobre ese tipo de artefactos, lo que pedimos a su vez es poderlos recuperar para estudio y para trabajo con ellos por parte de las unidades de desactivación y poder trabajar con otras entidades que tengan necesidad de poder hacer algún tipo de estudios sobre estos artefactos. Carl Philippe Gautier dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, un pensamiento que pronunció hace 200 años. Probablemente, el general prusiano nunca imaginara que quizá una guerra pudiera encontrar su final oficial en un papel, pero que la sombra de la muerte sobreviviría al paso del tiempo, de las personas e incluso de la historia. Brujería, hechicería, encantamiento o ilusionismo. Estas son palabras que desde hace siglos han acompañado a una de las acciones más enigmáticas y atrayentes que el ser humano ha sido capaz de desarrollar a lo largo de la historia: la hipnosis. ¿Qué es realmente la hipnosis? La hipnosis es un estado profundo donde el ser humano empieza a concentrarse cada vez más y entonces lo que hace es tener un aprendizaje mayor. Te separas de las situaciones externas para conseguir profundizar más en aquello que nos interesa. Es un estado de concentración exaltada. El hipnólogo te va dirigiendo para conseguir que profundices y cojas esa información para transformarla en un aprendizaje. ¿Se está dormido en un proceso de hipnosis? La hipnosis teatral es relajación, pesadez, sopor, sueño. Se reduce a órdenes poshipnóticas. La hipnosis clínica es relajación, pesadez, sopor, concentración. No puedes estar dormido, porque cuando uno está dormido no eres consciente de aquello que estás percibiendo, por lo tanto no hay aprendizaje.
Esa es la pequeña gran diferencia. Por eso muchas veces las personas que están en el teatro se ven como si estuvieran dormidas, soñando y pierden la conciencia de todo lo que han hecho. Sin embargo, en la hipnosis clínica generalmente tenemos recuerdos, no de todo, que es la única que tiene esa capacidad. El ser humano solo cambia sus hábitos cuando de ello recibe un beneficio. La hipnosis para nosotros es una técnica complementaria de cualquier otra terapia que catalice bien con ella. Si no, no cura. Una terapia que es utilizada por los profesionales de la salud. Yo diferenciaría entre hipnosis e hipnoterapia. ¿Ciencia o magia? En torno a esta disciplina han surgido miles de mitos. La hipnosis, tal y como la conocemos, encontró su germen en el siglo XVIII, cuando el alemán Franz Anton Mesmer sentó las bases de la hipnosis. En aquel momento era conocida como magnetismo animal o mesmerismo, pero la hipnosis siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. La hipnosis se pierde en la noche de los tiempos. En Egipto había los templos de sueño. La hipnosis nace con Mesmer, ese magnetismo animal que puede ser transmitido a otras personas. Hay una energía que emitimos toda la materia. Ese magnetismo se intercomunica entre las personas. Por eso cuando estamos al lado de una persona alegre y feliz, nos sentimos más alegres y más felices. Si estamos ante un gafe, pues nos sentimos mal. Va pasando el tiempo, en los años 80, 90, va emergiendo más dentro del mundo de la medicina y de la psicología. Como es un estado llamativo, el mundo teatral lo ha acogido. Los espectáculos han mantenido la hipnosis viva durante mucho tiempo, pero nace dentro de lo que es la terapia sui generis. A mediados del pasado siglo, surgieron alrededor de todo el planeta personajes como el español Manuel Alba Rojas, conocido como el Profesor Alba. Anuncios como este hicieron que una técnica que había nacido como proceso científico se transformara rápidamente en un espectáculo que movía a miles de personas. Hipnosis colectiva, rotundo éxito y la participación de una médium lo convirtieron en un verdadero referente. ¿Por qué la hipnosis tiene ese halo de magia o ese halo de misterio? Parece que nos introduce en un mundo de sueño. Entrar en el mundo de los sueños es mágico, es llamativo, algo misterioso para nosotros, tan poco manejable. ¿Qué parte de ese espectáculo tiene realidad y cuál no? La persona es más hipnotizable cuanto mayor capacidad tiene de imaginación. Un 20% de personas son fácilmente hipnotizables. En el mundo del espectáculo, la gente que lo practica sabe qué tipo de personas pueden entrar fácilmente en hipnosis. Llevan ya una preparación y lo único que hay es un reflejo condicionado. Mírame, cuando cuente de 1 a 3, cerrar los ojos, para que en un momento dado entren fácilmente en hipnosis como si fuera algo que no se ha preparado para nada. Hay pruebas de sugestionabilidad muy rápidas que nos da una orientación por donde la persona puede entrar más fácilmente para que abreviemos tiempo, esfuerzo y sepamos por qué canal podemos trabajar mejor para entrar en ese estado hipnótico. La creencia de que una persona podía influir en el actuar de otra y someterla a su voluntad fue lo que convirtió a la hipnosis en una suerte de magia negra. Ya en los primeros años del cine, esta idea protagonizó algunas películas italianas a comienzos del siglo XX. ¿Para qué sirve la hipnosis? La hipnosis acelera un 40% el proceso de la terapia. Produce un efecto mayor en la curación. Desde adicciones, depresión, ansiedad, estrés, angustia. ¿Es ineficaz en algunos casos? Hay que tener cuidado es la hipnosis en situaciones donde hay brotes psicóticos y también esquizofrénicos. Personas que perciben la realidad desde otra óptica que no es habitual para los seres humanos. Pueden desviarse o quedarse en una situación aún peor de lo habitual o de lo que sea deseable.
Tiene que tener una situación en donde perciba la realidad como habitualmente la percibimos nosotros. Tiene que ser tierra a tierra. ¿Cuál es la mayor barrera que se encuentra en la hipnosis? La creencia popular de pensar que la hipnosis es cosa de magos, que no va a producir un efecto terapéutico rápido como tiene. El mundo del teatro, el mundo de la televisión está dándole ese halo misterioso que el hipnotizador va a dominar al sujeto pasivo de la hipnosis. Y nada de ello es cierto. En 1949, el ganador de 2 Oscars, Orson Welles, protagonizó esta cinta en la que un siniestro mago empleaba sus poderes para acceder al trono en época de María Antonieta. Sin duda, el cine aumentó la imagen sobrenatural y prácticamente todopoderosa de la hipnosis. En una sesión de hipnosis, ¿el hipnotizador domina completamente a la otra persona? No. Lo único que hace es acompañar a la persona, dirigir a la persona hacia primero un proceso hipnótico y después hacia aquella situación terapéutica que desea que la persona tenga para eliminar un problema o realizar un aprendizaje, porque la hipnosis también se está realizando para gestos técnicos, por ejemplo, en tenis. Autohipnosis. Nos autohipnotizamos muchas veces. Lo que pasa es que no somos conscientes y podemos realizar un protocolo para que aprenda autohipnosis. Asociar un gesto, una palabra, para que esa persona entre en el estado de autohipnosis. Por ejemplo, decirle: cuando tú tomes 3 respiraciones profundas, te encontrarás como te encuentras ahora, relajado y tranquilo. ¿Cualquier persona tendría capacidad para ser hipnotizador? Hasta hace poco se revestía al hipnotizador de unos poderes mágicos. Ser hipnotizador es tener unas técnicas y mucha práctica. Hay personas que tienen unas capacidades excepcionales, casi innatas, y hay otros que tendrán que desarrollar más esas cualidades y capacidades para conseguir llevar a una persona al estado hipnótico. Cuanto mejor feeling tengas con la persona, más fácil es llegar a hipnotizarlo. ¿Y se puede mentir estando hipnotizado? Voluntariamente no es tan fácil, involuntariamente sí. Los seres humanos no tenemos una memoria total. Cuando estamos hipnotizados, lo que hacemos es cubrir fallos de la memoria con situaciones. Cometes un error porque eso no sucedió, pero tú lo has revestido de algo que sucedió. Sugestión. Esa es la palabra clave para entender la hipnosis. Según el diccionario de la Real Academia, esa acción sirve para dominar la voluntad de alguien, llevándolo a obrar en determinado sentido. Una capacidad que durante la Segunda Guerra Mundial le fue atribuida a los interrogadores soviéticos. ¿Es cierta esta posibilidad? De ser así, los hipnotistas tendrían un poder absoluto sobre todo lo que sucede en una sesión de hipnosis. ¿Cuál es la relación que debe existir entre un hipnotizador y un hipnotizado? Los hipnotizadores de espectáculos lo que quieren es fascinar al otro para crear un espectáculo, crear una hora de poder, de misterio. Pero en la hipnosis clínica lo que necesitamos es establecer una confianza entre el hipnotizado y la persona que ejerce la hipnosis. Para entrar en hipnosis, un fenómeno que se produce uno mismo, dicen que toda la hipnosis es autohipnosis. El hipnotizador lo que hace es guiar a la otra persona. Lo que se tiene que dejar claro que tú estás con la otra persona. Puede confiar en ti, que no vas a juzgarla. Si quieres, te explico lo que es la sugestión, lo que es la hipnosis de una forma gráfica. Una sugestión es simplemente una idea. Cuando tenemos una idea, un sentimiento, una emoción, corre por todo el cuerpo. En realidad no pensamos solamente con el cerebro, sino que el sistema nervioso está conectado al cuerpo entero. Tomando una idea, que es una sugestión, en el proceso hipnótico lo que hacemos es aumentar ese efecto.
para que la persona pueda influirse a sí misma de forma positiva. Si tú coges un brazo pesa, pero normalmente no somos conscientes de que el brazo está pesando. Si tú cierras los ojos para estar más concentrado y te imaginas que tu brazo es muy pesado, y que tienes un montón de libros, una enciclopedia en el brazo, cada vez pesa más. Esa idea se va haciendo más fuerte y tu cuerpo reacciona de forma natural. Disfruta de la sensación de que tu brazo va bajando por sí solo, de forma automática. Simplemente con la idea de que el brazo pesa. Y usando la imaginación, imaginando que pesa 1 tonelada, baja aún más y más. Mira la mano, simplemente una idea. En la hipnosis aumentamos ese efecto. Te dejas llevar, aprovechas eso para conseguir algo, por ejemplo, para eliminar un dolor. Se puede hacer incluso operaciones simplemente usando la hipnosis. La hipnosis camina sobre esa fina línea que separa lo real de lo imaginario, una línea que en muchas ocasiones ha desaparecido. En los periódicos del siglo pasado, eran habituales las noticias sobre procesos hipnóticos que han ayudado en operaciones quirúrgicas, que colaboraron con grandes retos deportivos o incluso que eran anunciados como una solución a graves problemas. ¿Existe alguna aplicación concreta que la hipnosis haya demostrado que es útil? Está súper estudiado que en temas de fobias, de ansiedad, se está demostrando que la hipnosis es tremendamente eficaz en temas de depresión. La depresión no deja de ser una distorsión en cuanto la persona percibe los elementos de la sociedad. Se focaliza siempre en el pasado, minimiza o maximiza lo que le sucede. La hipnosis puede atacar los 3 factores que sucede en la depresión. El factor biológico, teniendo sentimientos de que puede conseguir cosas, como puede ser salir o dejar de llorar. El factor interpersonal, la relación que una persona depresiva tiene con el entorno, en vez de verlo en plan negativo, lo vaya viendo poco a poco más positivo. Y factor interpersonal, es decir, cómo la persona se ve a sí mismo, variar como si fuera el dial de una radio, de tal manera que lo que maximizamos como negativo, nos demos cuenta que lo podemos ir poquito a poco moviendo. Y es cierto, ¿no?, que las personas no son lo que son, sino lo que piensan que son. Si tú empiezas a poder pensar, si puedes modificar lo que la persona está pensando sobre sí, sobre los aspectos cognitivos que tiene, puede ir modificando su visión sobre la depresión. La mente humana supone uno de los grandes misterios. A pesar de los estudios realizados, su complejo funcionamiento es un verdadero arcano, incluso para los hipnotizadores que trabajan en desarrollar y comprender esta técnica. A comienzos de los años 30, eran habituales anuncios como este para localizar a personas aptas para ser hipnotizadas. ¿Existe un modo de proceder en una hipnosis? Sí, existe un proceso hipnótico que hay que ir realizándolo dependiendo de cómo reacciona la persona hipnotizada, porque nosotros siempre tendremos que estar atentos a cómo va reaccionando esa persona. El proceso hipnótico tiene varios pasos. Con la relajación somos más moldeables. Después de estado de profundidad, lo que vamos a buscar es que la persona esté en un estado de tranquilidad y seguridad para percibirse, proyectarse a esa técnica que queremos emplear o a ese hecho que queremos aprender o eliminar de su vida. Podemos entonces dar una orden poshipnótica para que eso se realice en algún momento concreto y después lo único que tenemos que hacer es sacarlo de ese estado hipnótico para llegar al estado normal. ¿Qué es la sugestión exactamente? Es una idea hecha acto. La sugestión no pasa por la crítica nuestra consciente. Tú confías en lo que te está diciendo la persona. El problema de las personas para entrar en estado hipnótico es que están poniendo en tela de juicio aquello que les estás diciendo. ¿Qué agentes juegan en todo esto? Lo más importante para nosotros es la voz del hipnotizador, desde el principio ya incluso el porte del hipnotizador, de que somos personas que no vamos a jugar con la persona que está ahí. Y además buscar qué fórmula nos puede ayudar más para que la persona entre en el estado hipnótico y quitar cualquier situación negativa que tenga la persona con respecto a la hipnosis.
¿Qué pasa en la mente de la persona que es hipnotizada durante el proceso? En ningún momento pierde la voluntad ni la conciencia. Puede en cualquier momento dar por terminado el proceso, simplemente abriendo los ojos. Si perdiera la conciencia, no grabaría información en su interior. Para que algo se grabe en nuestra mente, tenemos que ser conscientes. Lo que hace la hipnosis es acelerar ese proceso. Hay momentos en los que esa persona puede sentir que se va, pero automáticamente retorna. Lo que está haciendo es procesando aquello que estamos diciéndole para conseguir que se instale en su inconsciente y empezar a funcionar después de esa forma. Se siente relajado, se siente vinculado, traduciendo todo aquello que le vamos diciendo en imágenes, sensaciones que le van a ayudar después a poner en marcha ese proceso que queremos que suceda. ¿Y qué hace la hipnosis? Acelerar un 40% un proceso de aprendizaje. Para bien o para mal, todo lo que rodea la forma de pensar y actuar de las personas es un misterio. Algo que cuesta controlar y dirigir. Quizá la hipnosis sí que tenga esa magia, aunque sea en una pequeña dosis, que permita hacernos ser lo que queremos ser.